Que bueno, el día de ayer lo mencionamos brevemente, pero ya hay reacciones sobre esto que publicó Lord Longaniza, este señor Julen Rementería, el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, que terminó envuelto en este escándalo de Vox, en donde sus propios compañeros del partido terminaron desconociendo las acciones de Julen Rementería, quien, bueno, pues se mencionó, estuvo a punto incluso, pues varios estaban pidiendo su cabeza, que lo corrieran pues, como coordinador parlamentario del PAN. Y la verdad es que terminó muy debilitado porque, insisto, hasta en su partido le dieron las espaldas. Y es que en esta desesperación por llamar la atención, por tratar de recuperar parte de este capital político, ayer presentó una, dice, investigación, así lo tituló, investigación, que mencionó, se llama, la tituló Cuba Gate, donde dice que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum y también el de Díaz-Canel, orquestaron un fraude, asegura, por 255.8 millones de pesos al presupuesto de salud, donde él asegura, sin tener evidencia alguna, que se contrataron 585 médicos falsos, que no tienen título, para tratar pacientes mexicanos de COVID, que es lo que él argumenta en una serie de tweets, que bueno, él hizo una serie de solicitudes de transparencia, empezando por cuánto había costado el pago de estos médicos, que bueno, ahí está la cantidad, 255.87 millones, eso realmente no está en discusión. Sin embargo, lo que empieza él a decir, y empieza a mencionar que también empezó a solicitar información sobre las cédulas médicas, cédulas profesionales de estos doctores cubanos, y que empieza a enviar pues solicitudes de transparencia al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud, al Ministerio, dice, bueno, habla, saca el contrato del Ministerio de Salud, y empieza él a hablar de que hasta el IMSS también envió solicitud de transparencia, y que básicamente en todos los lugares le dijeron que pues no tenían datos de estas cédulas profesionales de los médicos cubanos, o sea, no son médicos mexicanos, son médicos de Cuba. Aquí en todo caso debió haber hecho alguna solicitud de una información oficial desde el Senado de la República al gobierno de Cuba, algo que no hizo, todo lo centró aquí. Y entonces, con este argumento de que como nadie le dio la información que él estaba pidiendo, entonces empezó a decir, es que son falsos, es que no son médicos de verdad, es que como no hay información, entonces solo eran personas que pusieron en riesgo la vida de los mexicanos. Y bueno, termina con esto, ¿no? Con estos supuestos reclamos y consignas. Queremos los expedientes, dice, además de los pacientes que trataron estos médicos falsos. No sé ni para qué los quiere. Además sería una violación a los datos personales. Queremos saber cuántos mexicanos murieron por culpa de este fraude, y también insisten en este tipo de cosas. Queremos que se indemnice a los familiares de las víctimas de este fraude. O sea, el dinero por delante. Queremos que los responsables respondan ante la ley. Eso es lo que dice Julen Rementería, en donde, pues insisto, él asegura que son médicos falsos solo porque no le dieron la respuesta que él estaba buscando. Y con esto, pues creando esta gran bola de humo que es la que quiso vender el día de ayer, y donde definitivamente quienes le apoyaron, pues básicamente fueron los que estuvieron acompañándolo en esta reunión con Vox, porque tampoco, incluso hasta en su partido, tuvo tanto eco esto que denunció Julen Rementería el día de ayer. Bueno, el presidente López Obrador hoy se refirió a esto, ¿no? Sí hubo eco en Palacio Nacional, sobre todo porque terminó haciendo el ridículo, al igual que lo hizo cuando habló sobre los gastos que se tenían en Palacio Nacional, en donde él aseguraba que se gastaban también miles de pesos en longaniza, que por eso es que se le puso longaniza, porque terminó siendo desmentido y quedó miserablemente expuesto en esa investigación. Otra más que habría presentado Julen hace ya algunos meses. Y bueno, el presidente se refirió a esta situación de longaniza y a este famoso Cuba Gate, o ni tan famoso, pero vaya, esta estrategia desesperada de la oposición para tratar de afectar al presidente. Y bueno, que pues hay que decirlo, ¿no? De las pocas cosas que hay, pues es lo que terminan sacando. Esto es lo que comentó. Del PAN. El que trajo a los de Vox. Julen Rementería. Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia, ¿no? Y ahora igual,
que se trajeron médicos cubanos que no tienen título. Un gran escándalo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. Y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas. Ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Esto otro de Claudio X González. Bueno, es lo que comenta el presidente Obrador entonces sobre este tema, ¿no? Sobre el Cubagate, con el cual quisieron hacer un poco de ruido con esta estrategia que se dio por parte del gobierno de México con el apoyo del gobierno de Cuba y que también se registró en otras partes del mundo, como por ejemplo en Italia, que fue un país también que se vio muy beneficiado por la llegada de los médicos cubanos, donde incluso algunos italianos pidieron que a la delegación cubana que llegó literalmente a salvar a los italianos, pues les dieran el premio Nobel de la Paz, así de ese nivel. Pero bueno, mientras en otros países festejan y agradecen la llegada de los médicos cubanos, aquí Julián Rementería, pues empieza a inventar toda esta historia de que no eran realmente médicos y que nada más se hizo un gran negocio con Cuba. Así las cosas en la oposición. Y bueno, responde Julián Rementería, este es un tuit incluso que sube él con el video del presidente, y dice así: ¿en dónde están los títulos de los médicos cubanos? ¿En qué hospitales están? Bueno, es que son cubanos. A ver, vamos a repetir la palabra cubanos, Julen. Las familias de las víctimas de este fraude merecen la verdad. Responde usted con pruebas y documentos oficiales. Bueno, él tiene que responder primero cuáles son los documentos que él está presentando. Él no presenta más que solicitudes de transparencia, pero pues no puede con eso asegurar que son médicos falsos. Entonces, bueno, eso es lo que dice el senador respondiendo también a lo que dijo el presidente López Obrador. Y bueno, también hoy en la Ciudad de México se le responde a el senador Julen, pues Martí Batres habló sobre este tema, el secretario de Gobierno de la ciudad. Esto es lo que señaló. Bueno, esto que ha dicho el senador Julen Rementería entra más en el marco de lo político que de lo real y diría entra en el marco de la ficción más que de la realidad. Y es un estilo discursivo que se explica mucho por las filias de extrema derecha del senador. Entonces tiene este discurso y tiene que ver con esa visión extremista, conservadora y de derecha, y no con la realidad. Bueno, es lo que dice Martí Batres, vamos a decirlo así, política ficción, eso es lo que menciona el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues se aclara que la información que presenta el senador, pues es completamente equivocada, manipulada, y que, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que él está señalando en sus redes sociales. Bien, con eso termino este bloque. Yo les agradezco que continúen conmigo en este espacio. También, si no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este canal,
Les agradezco mucho ese like, nos ayudan en estas redes sociales, en esta Chapucero Network. Seguimos en el Ganso Informativo. Nacho no estará en este espacio un par de días, estará ya con nosotros a partir de el jueves, hoy es martes. Y bueno, vamos a terminar con este tema que también es muy importante, con Santiago Nieto. Hoy escribió una columna en La Jornada en donde hace una revelación muy interesante, en donde la unidad de inteligencia financiera de la oficina que él encabeza y de la que hemos estado hablando ya durante mucho tiempo en este gobierno, en esta cuarta transformación, ahora va a tomar una acción distinta que incluso llama mucho la atención. Hemos aquí hablado de los casos y las investigaciones trascendidos de la oficina de Santiago Nieto y también hemos explicado, bueno, cuál es el camino que generalmente se tiene que tomar, que es el camino legal, en donde con esta información la unidad de inteligencia financiera, que no tiene una facultad de ejecución, tiene que ir con la Fiscalía General de la República, pues tiene que denunciar ante la Fiscalía General de la República, que a su vez tiene que validar esta información, complementarla también con sus propias investigaciones y de ahí ya con esto presentarlas ante el juez, que ese es el procedimiento que hemos visto. Así debe ser. Así es como tiene que ser, porque así es como está establecido nuestro marco legal. Entonces, ya ante la situación, lo que viene después, que es lo que generalmente vemos, los amparos y todo este asunto también donde ya se hace bolas con el Poder Judicial de la Federación, pues ahora viene un camino distinto, que es el que plantea Santiago Nieto, que es ir ante otras instancias legales, ya no necesariamente la Fiscalía General de la República, pero ojo, ya tampoco necesariamente en nuestro país, saltándose pues lo que sería al Poder Judicial de la Federación. Y es que lo que va a hacer ya es presentar una denuncia a nombre del Gobierno de México, en donde sí tiene esta facultad de hacerlo en el extranjero, y donde lo hará en Estados Unidos, denunciando o presentando una demanda en contra, para ser precisos, de Genaro García Luna, justamente para asegurar a nombre del Gobierno de México los recursos que se habría robado siendo secretario de Seguridad Pública. Hay que recordar que Genaro García Luna tiene dos investigaciones. Una en Estados Unidos por los vínculos con los cárteles, toda esta manera en la que estuvo trabajando con estos grupos. Por eso lo acusan allá en Estados Unidos. Y la segunda investigación que va en paralelo es la que se realiza también aquí en México por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es sobre los negocios que hizo siendo secretario de Seguridad Pública, o sea, la corrupción política. Y por eso también, con este dinero que se obtuvo con estos negocios, se compraron pues propiedades, se compraron bienes y están ahí en cuentas, que eso es lo que quiere recuperar el Gobierno de México y por eso esta decisión que anuncia el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta semana dijo, el Gobierno de México a través de la UIF presentará la primera demanda civil en el extranjero. La primera demanda civil es lo que presentará en contra de Genaro García Luna, particularmente les decía, en Estados Unidos. Esta acción de la UIF además dice responde, esto señala en su columna, a la obligación de México de cumplir con los compromisos internacionales, particularmente observaciones que se plantean en un informe de evaluación mutua que realizó la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, esto en 2018 y que señala que el país tiene una deficiencia que es la falta de sentencias condenatorias. De aquí obviamente termina embarrado el Poder Judicial de la Federación, porque bueno, se puede tener toda la investigación de la UIF, se puede tener ya la carpeta también de investigación de la Fiscalía General de la República, pero luego llegan los amparos, luego llega el Poder Judicial de la Federación, luego llegan estos jueces muy cuestionados y ahí es donde también termina el camino, donde terminan siendo liberados ya todos estos personajes y donde pues se convierte y ha sido uno de los verdaderos problemas, boquetes, diques más bien que ha enfrentado el gobierno de la Cuarta Transformación, el Poder Judicial de la Federación, los jueces que protegen a los corruptos. La que recuperación, dice, de activos cerraría el círculo de la estrategia. El objetivo es empoderar al Estado en el ejercicio de su derecho de recobrar, en apego a la legalidad, aquellos bienes y productos del delito. Por lo anterior, el gobierno de la República decidió proceder en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón y otras personas vinculadas con este esquema de estudio. Y es que, bueno, este tema de los bienes siempre se le da muchas vueltas en México. Por ejemplo, en el caso de César Duarte, el gobernador de Chihuahua, recientemente se le regresaron propiedades
porque se argumentaba que estas propiedades, dice él, se habrían adquirido antes de que hiciera negocios en el gobierno de Chihuahua. Y así, a pesar de que por un lado se congelan o se obtienen por parte de la autoridad, por el otro lado el Poder Judicial termina entregándoselas. Entonces, para que esto no suceda en México, para que no se dé este problema aquí, y como las propiedades están y los bienes están en Estados Unidos, se toma la decisión de presentar esta demanda civil allá, en los Estados Unidos. Esto es muy interesante, porque bueno, ya una vez que se tome esta decisión, o se tome una decisión por parte de la justicia de Estados Unidos, pues ya no habrá amparo que valga. Ya ahí sí ya no hay esta estrategia legal, ya se terminó toda esta maña con la cual se buscaría defender Genaro García Luna aquí en nuestro país. Y también eventualmente sus cómplices, porque no sabemos hasta dónde está embarrado Calderón. Esta primera acción judicial se presentará en las Cortes de Estados Unidos, debido a que es el lugar donde se identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas con los actos de corrupción política. La acción presenta a 30 empresas, dice, fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices o sus familiares, y según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones particularmente en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales, vaya, con la corrupción política. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. En este marco, el gobierno de México busca recuperar la mayor cantidad posible de recursos. Y lo interesante también es lo que pueda darse ya como antecedente en otros casos, y obviamente sujeto a los marcos legales de los diferentes países. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que sucede en España, de lo que sucede en el Principado de Andorra, también hay casos y denuncias de lo que ha sucedido en Panamá y en general también en otras partes del planeta, lo cual también significa que la Unidad de Inteligencia Financiera, en lugar de recurrir exclusivamente a la Fiscalía General de la República, que es a la instancia a la que tiene que recurrir en México, porque ellos no pueden solicitar una orden de aprehensión ante el juez, entonces se haga esta solicitud en instancias internacionales, representando al gobierno de México y también en el marco de esta relación binacional con los diferentes países. Ojo, esto es muy interesante porque generalmente el dinero sale de México, no se queda aquí en el país, y de esta manera también, a pesar de que los señores estén fugados, estén escapados, como muchas veces sucede y lo hemos visto también, sobre todo en los casos más recientes como lo de Gómez Montt y Álvarez Puga, por citar un ejemplo, bueno, ahí está su dinero. Si está identificado ya por la UIF, entonces se hace la solicitud para que sea validado por las autoridades de los países donde está este dinero y se pueda recuperar, a pesar de que no se tenga detenida la persona. Ojo, esto es muy importante también. Y Genaro García Luna, bueno, pues ahora con este señalamiento que tendrá en los Estados Unidos directamente del gobierno de México, tendrá que enfrentar estas acusaciones, ya no aquí en el país, ya no a través de la fiscalía que presentaría esta denuncia, ¿no?, ante los jueces de México, sino sería también ante ya las Cortes de Estados Unidos, cambiando también la estrategia que tendrían que impulsar este grupo de calderonistas. Pero bueno, así el escenario, así las cosas. Esta información, esta es una columna que escribe Santiago Nieto directamente en el Reforma. Lo tenemos ahí como pues el autor de este artículo, ¿no?, que aparece publicado el día de hoy. Así que es información pues bastante oficial, no es un trascendido ni nada de ello.